Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Hoy quiero hacer un vídeo que, bueno, aprovechando que al canal no le va tampoco muy bien, pues puedo meter una temática nueva porque al fin y al cabo no voy a dar mucha diferencia. Y quería hacer una relación a cómo ha sido mi experiencia con el contacto con los coches y la evolución de pensamiento hasta que conocí los coches eléctricos. Como has visto la pregunta arriba en el vídeo, pues sencillamente, verdaderamente los canales que hablan de estos coches saben comunicarnos si estos coches son útiles o no y qué poco exige la gente que quiere un coche eléctrico de estos canales. Esta es mi opinión. Deciros que cuando yo tuve la primera relación con un coche, y me refiero a la primera comunicación yo con el coche, es cuando tú conduces un coche, cuando ya tienes el carnet de conducir, legalmente, naturalmente, es cuando verdaderamente tienes pues las vivencias con el coche, la conducción. Tenía 18 años y éramos un sector de jóvenes en aquella época que teníamos pues todos el carnet de conducir y prácticamente éramos entre 3 y 4 coches que íbamos a muchos sitios al mismo tiempo. En esa época tienes, sobre todo al inicio, pues hicimos todos el fallo de querer ir siempre todos con nuestro coche a un sitio y a otro. Lo bueno es que con el tiempo te acostumbres a ir solamente en un coche y no ir en otro coche, no solamente por lo que sería, en aquella época también había ya una conciencia sobre lo que era el medio ambiente, sino también porque era una tontería ir dos personas en el coche o una persona sola en el coche cuando podemos ir todos en uno. Entonces, digamos que con el tiempo pues se van saltando de un coche a otro y una vez conduce uno, otra vez conduce otro, etcétera, etcétera. Una cosa normal. Lo mejor es que incluso vas siendo más eficiente y vas buscando sitios en los que tengas que correr menos o tener que ir menos en el coche para poder unirnos antes en el sitio, y si por casualidad uno de ellos estaba cerca de otro, pues sencillamente ya íbamos con el que estaba más cerca, no íbamos ni siquiera a buscar el otro coche. La evidencia fue que no solamente conducimos coches, también hicimos tuning, hicimos cambios en los coches, hicimos pues adaptaciones de motor, de carrocería, y todo. Muchas cosas las hicimos naturalmente a través de garajes, pero como en el grupo de personas que estábamos juntas había mecánicos, había en mi caso electricista y había otras clases de personas que hacían, por ejemplo, frenos, ruedas, etcétera, etcétera, al final pues hacemos los cambios en los coches básicamente entre nosotros. Cambios de aceite, retoques, ampliación de caballaje, bueno, cosas que antiguamente pues se podían hacer de una manera más o menos aún legal, pero con el tiempo se fueron pues con normativa europea, normativas se fueron haciendo más y más estrechas, mucho más menos consentidas, y al final pues bueno, pues la verdad es que acabas quitándolo todo porque si no nos haces que pararte y que te denuncien todo el tiempo, las lamparitas debajo del coche, bueno, etcétera, un montón de cosas. Sobre todo las cosas que más cambiábamos eran los equipos de audio. Cada 2 años más o menos hacíamos todo el cableado nuevo y metíamos altavoces nuevos porque era como la moda de tener todo en lo mejor de la moda Tony. Ya está. O sea, yo toda esa moda la viví. Además de eso, yo en el trabajo pues siempre estuve en sitios donde digamos que tuve la oportunidad, la ocasión y la suerte de estar siempre en proyectos que iban dedicados como al futuro, a lo que se llamaba en aquella época el Smart City, el pensamiento global, lo que sería el IoT de hoy, ¿no? El Internet of Things, que todas las cosas en la casa se pudieran intracomunicar. Y la verdad es que esto, pues en el año 2000, 2005, ya era una realidad y había un montón de cosas que incluso pisos y casas, etcétera, etcétera, que se comunicaban entre ellas para algunos sistemas para que fuera más eficiente, por ejemplo, la calefacción, la ventilación y también, como no, el consumo energético de aquellos apartamentos que tenían que ver con aquella casa o con aquella urbanización. Estas cosas ya existían en el 2000, o sea, no son cosas nuevas, solamente que hoy en día más avanzado, según el budget, es un poquito más barato, entonces se pueden hacer incluso más cosas, pero en aquella época eran pocos los sitios en los que se hacían y yo tuve la suerte de estar siempre en sitios así. La última obra que yo estuve, que fue en el año 2010, 2011, ya hacíamos cableado de fibra óptica para los ordenadores. No estoy hablando del RTJ45 o ese Ethernet,
sino del cable ya para el ordenador, para la presa, para lo que sería el internet, directamente con el cable de vidrio. O sea, ya había apartamentos en los que se podían hacer esta clase de cuadros multimedia. 2012-2013. Bien. El año 2009 fue el año que conocí el Tesla en la ETH de Zurich. Es un sitio donde pues hay muchísima gente investigando un montón de cosas, de las cuales aquí no voy a poder decir nada, pero ya había profesores y gente importante que tenía aquellos primeros Tesla Roadster. Había como 4 allí, todos eran blancos, no sé por qué, pero debe ser que no había otro color. Y la verdad es que no había muchos en Zurich, pero ya se veían como unos 4 o 5, prácticamente todas las semanas veías alguno de estos coches, y es cuando se empezó a hablar de que los coches eléctricos parecía que venían pisando fuerte, por el simple hecho de que la gente utilizaba esos coches y no le hacía falta cargar en el sitio al que venían. Gente, naturalmente, pensar que aquí en Suiza el 80% de la gente vive de alquiler y el 20% tiene una casa propia o un piso propio, y casas hay muy pocas. Así que digamos que la gente que se podía permitir esta clase de coches eran gente que tenía casa, tenía garaje y tenía un enchufe para cargar su coche. Digamos que era como un privilegio, o digamos que era un gadget para las personas de presupuesto alto, para gente de clase alta. Naturalmente era una cosa muy curiosa, parecían coches como los Lotus, no sé si los conocéis, que son coches deportivos, y pues la verdad es que hacía muchísima gracia porque no hacían ningún ruido, sobre todo en aquella época donde los ruidos eran muchísimo más potentes que hoy. Hoy los coches ya no hacen ruido, ni siquiera las motos. Antiguamente sí que escuchabas un coche cuando aceleraba y cuando frenaba y cuando hacía todo. Hoy en día la verdad es que aunque haga ruido no hacen ruido, es un ruido más que nada pues no sé, estético. Son ruidos estéticos, no son ruidos fuertes. ¿Y por qué puse el comentario de si valen para algo estas clases de canales? Es porque en aquella época ya se veía que eran coches para gente pues que se lo podía permitir y que era un capricho y que no eran útiles, sino que sencillamente era para hacerse más que nada como ver, porque al fin y al cabo eso no se lo podía permitir nadie, y entonces no era tampoco muy eficiente, y además creo que eran 2 plazas las que tenía, o sea que era un coche para ir tú solo. Y si tienes que tener un consumo solo para ti, yo siempre pienso que todo lo que sea para una persona sola no es eficiente. Os he hablado de que al principio, cuando teníamos coche carné, íbamos 2 o 1 solo en el coche y al final acabamos yendo todos en un coche o en 2 coches máximo, porque éramos a veces 6 personas, a veces éramos 5, a veces éramos 4, a veces éramos 8. Y bueno, digamos que los primeros 6 meses pues no respetamos tanto lo que sería el medio ambiente, porque tenías esas ganas de ser tú el que conduce. Cuando ya hacías tus primeros miles de kilómetros, pues al final pues ya como que te has adaptado y como que ya no ves tanta novedad, y bueno, pues es más que nada compartir también el tiempo con las personas, que es de lo que se encarga. He visto en los últimos años, en los últimos 3 años, he visto un montón de canales hablando del Tesla Model 3, del Tesla Model Y en el último año, del Tesla Model S hay un montón de vídeos. Bueno, son coches para mí aún de gama alta. Y yo estaba esperando a que estas clases de dispositivos, esta clase de coches, llegaran algún día a lo que sería la clase media. Y me he dado cuenta de que siguen siendo coches al día de hoy, por mi punto de vista, cuando veo a estas personas que nos hacen vídeos explicándonos cómo funcionan estos coches, lo que gastan, lo que no gastan, lo que cargan, lo que no cargan, y presumiendo de alguna manera que son más ecológicos, pero ellos hacen las cargas de noche, o sea, cuando no hay energías renovables activas. La verdad es que las cosas que no entiendo es por qué no se habla de lo que la verdad sería interesante saber, porque lo que ya sabemos todos, no hace falta que nos lo cuenten. Es normal que estos coches no hubieran triunfado ni serían conocidos, ya sin tener ni idea. Todo el mundo sabe lo que es un Tesla, y para todo el mundo es una realidad de que hay coches eléctricos y que Tesla en Europa y en Estados Unidos es la que lleva ventaja. Sabemos que en China
Hay muchísimas marcas de coches eléctricos que también tienen un gran nombre. Incluso tenemos aquí en Europa también ahora una marca que también se está vendiendo muchísimo, que es la marca Polestar, la segunda versión de este coche. La primera ya fue hace 2 años, que viene a hacerle competencia también al Tesla Model 3. Y este coche pues también está en Europa bueno, yo prácticamente todos los días, raro es el día que no veo alguno en la carretera, aunque he de decir que los Teslas los veo mucho más, pero es de verdad que tienen eso. Digamos que por el año 2010-2011 se empezaron a crear lo que serían puntos de carga para que la gente, por ejemplo, que venía a la Universidad de Zurich a trabajar, que pudiesen cargar gratuitamente mientras que venían a trabajar y aparcaban en el aparcamiento de la universidad, que pudiesen cargar sus coches eléctricos al precio que estaba el coche en el garaje. Ha pasado ahora ya pues unos cuantos años y la verdad es que aquí en Zurich tenemos como 8 puntos de carga gratuitos al día de hoy, pero no son cargas rápidas, son cargas estándares. Y luego tenemos un par de parkings, por así decirlo, donde puedes aparcar y cargar tu coche, aunque he de decir que en comparación con países que están alrededor, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, como puede ser quizás también Austria, pues veo que Zurich está un poquito por detrás porque hay centros comerciales bien grandes que solo tienen uno. Y viendo que mínimo al día vemos unos 6 o 7 Teslas Model 3 al día caminando por la calle, ¿vale? Da igual la calle que vayas, vas a ver 6, si estás 1 hora caminando vas a ver 6. Me parece que es uno para cargar, es un poquito poco porque muchísima gente no tiene piso, no tiene casa, no tiene sitio donde cargar, y aquí es un país en el que, como acabo de decir, el 80% de las personas viven de alquiler, por lo tanto no tienen un garaje con una plaza para hacerse una instalación eléctrica para cargar su coche. Entonces, la pregunta es, toda esta gente que me vende lo bonito y lo bueno, y yo no dudo de que se pueda cargar el coche, da igual el sitio, yo veo que se puede cargar el coche en un montón de sitios, lo puedo cargar incluso sacando un cable por la ventana, ¿vale? Y durante un par de horas puedo tener el cable, si es un cable adapto a lo que le estoy poniendo, un purpur, que se llama aquí, lo puedo enchufar en el coche y cargo el coche ahí en un aparcamiento, no hay problema ninguno. El problema es con el riesgo de que me desconecten y que me conecten otro cable, pero aquí normalmente eso no pasaría, en otros países seguramente no se puede hacer, pero bueno. A mí lo que me hace falta saber es, que no me lo responde nadie en ningún canal, estos coches, cuando nos habla la gente, pues van todos solos en el coche, máximo 2 personas, o con un máximo 3 personas en el coche. Son coches, por ejemplo, el Model 3 está para 5 personas adultas. ¿Por qué no hay ninguna prueba con 5 personas adultas dentro del coche y viendo el consumo del coche real? Porque todo lo que me estáis diciendo de los consumos reales cuando vais una persona en el coche es justamente lo que pone en las guías de usuario de Tesla. Entonces no me estáis solucionando nada. En el peor de los casos yo siempre digo que el 80% es el máximo rendimiento que vas a tener, nunca vas a llegar al 100%, le quitas un 20% y si ya al tiempo le quitas un 30%, eso es el peor máximo que puedes tener. Entonces no me hace falta vídeos que me aclaren cuánto gastan si va una persona sola en el coche. Yo quiero 5 personas en el coche y mínimo una maleta durante 200 kilómetros para ver cuánto ha sido el gasto real. No me contéis lo que gasta con una persona. O sea, si solamente los Tesla van a valer para que vaya una persona, entonces el impacto climático no se ha ajustado en nada, porque en la producción yo pienso que lo bueno sería tener un coche por casa, y si somos 3 personas en casa que tenemos el carnet, pues que podamos conducir los 3 y que podamos utilizar los 3 el coche, y no que tenga que ir siempre el mismo, porque si tengo que ir a un sitio y no lo puede llevar otro, o sea, si no nos ajustamos a la cultura de ir todos juntos, ¿para qué quiero yo? O sea, ¿qué hace falta 5 coches en casa? No entiendo. Es que no entiendo la cultura de ir una persona sola en el coche y hablarnos del coche. Los coches, si tienen 5 plazas, son porque están conceptuados para que vayan 5 personas en el coche. No para que vaya siempre uno en el coche. Porque si no, la eficiencia es igual, para mí, a 0. Veo todos los días aquí en la calle coches que pasan del punto A al punto B y seguramente que el 90% de los coches que veo van a un radio de 2 kilómetros todos a aparcar el coche. No lo entiendo. Si van todos al mismo sitio, ¿por qué no pueden ir todos juntos? Yo pienso que eso incluso sería más sano que ir todos en un coche solo. Porque yo pienso que mientras que esto siga siendo así, que vaya un coche con una persona,
no me valen los test, no me valen los relatos, porque el consumo es superfluo. Yo no conozco ninguna familia que sea solamente una persona cuando van de viaje, ninguna. A no ser que seas un viajante y vas tú solo y ese coche ya no es un coche de familia, sino que es un coche de trabajo. Y el trabajo no te hace falta un Tesla Model tal. Puedes cogerte un Zoe tranquilamente de Renault, que es más o menos igual. Tienes que cargar más veces, pero bueno, más pequeño, ocupa menos sitio. Y me imagino que para crear un coche así hace falta menos energía que para hacer un coche como el Audi A4, me imagino. Pero bueno, esta es una pequeña crítica que quería hacer hoy a estas clases de vídeos que no me dan solución ninguna a los problemas que yo veo reales. O sea, si un coche está hecho para 5 personas, hazme un vídeo de YouTube con 5 personas en el coche y con una maleta cada uno. Y después me hablas de si se puede comprar un coche, si no merece la pena, cuál es el gasto real, etcétera, etcétera. Y no me hagas una prueba tú solito en el coche porque al fin y al cabo tú no pesas nada. Por mucho que pesas 120 kilos. Y eso no es relación de nada de consumo para mi punto de vista. Porque en teoría eres un quinto del peso que puede llevar el coche. Entonces, no me vale tu análisis. Y nada, amigas, amigos, si los coches están hechos para una persona, entonces siguen siendo coches para la clase alta o para la clase media alta. No son coches para la clase media. Y es lo que quería al final decir con este vídeo. Una pequeña crítica a estos canales que hacen vídeos y no informan al 100% para la gente que está en la clase media y media baja. No hace falta que salgas en el canal contándome que eres de gama alta, tú eres una persona de gama alta que compra un coche quizás más barato porque se ha comprado un Tesla medio de $39.999. No me vale. Ya sé que para ti es un gadget. La conclusión final es que al final estos coches al día de hoy, aunque estén un poquito más baratos, siguen siendo coches para un sector de personas que se los denomino yo gama alta, bueno, de clase alta. Porque una clase media no se puede permitir un coche en el que vaya a viajar solamente una persona. Porque normalmente la gente de la base media no va a moverse de un sitio A a un sitio B tantas veces como una persona que tiene un trabajo en el que va a ganar mucho dinero, porque para poder tener un coche así tienes que tener también mucho dinero por el simple hecho de que muchas de las cargas que vayas a tener que hacer las vas a tener que hacer con una tarjeta de crédito que mucha gente de la clase media no tiene. Entonces, si me queréis vender un coche, vendérmelo para las personas que no tienen una casa propia, contarme cómo es el tema de cargar el coche cuando no tienes casa propia, cuando no tienes un sitio tal, y si somos más de una persona. Porque si no, es sencillamente como un accesorio más que tenemos en casa, como puede ser una televisión, como puede ser una nevera, como puede ser una lamparita, ¿vale? Y nada más, amigas, amigos, este es el vídeo que quería hacer hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo.